En esta ocasión vamos a resolver este circuito de configuración de polarización de un transistor BJT. En este caso tenemos una configuración tipo polarización de emisor. En este caso nos pide calcular IB, IC, BCE, BE, BB, BCB. Entonces empezamos. Calculamos la corriente de base a partir de la ecuación que ya conocemos. Si no, hacemos el análisis por este lado, que recordemos que sería BCC menos BBE, que es la caída de voltaje en el transistor, en esta parte, entre la resistencia de base más beta más 1 por RE. ¿Sí? Recordemos que este beta más 1 de RE sale a partir de la caída de voltaje en esta resistencia, que es debido a la corriente del emisor, que la corriente del emisor es la corriente del colector más la corriente de base, y aquí es donde sale esta beta y ese más 1. Pero igual es un formulazo. Nada más falta sustituir. Por lo tanto, la corriente de base sería igual a 20 volts menos 0.7 volts entre RB, que son 430 kilo ohms, más 50 más 1 por 1 kilo ohm. Esto nos da una corriente de base de aproximadamente 40.1 microamperes. Les digo aproximadamente porque depende cómo hagan la operación, les puede variar tantito debido a la cantidad de decimales que se toman. Ahora, calculamos la corriente de colector, que la corriente de colector es igual a beta por corriente de base, por lo tanto sería corriente de colector 50 por 40.1 microamperes. Eso me daría una corriente de colector de 2.01 miliamperes. 2.01 miliamperes. ¿Sí? De hecho, sería 2.005. Se redondea a 2.01. Les digo, puede cambiar tantito de acuerdo a la cantidad de decimales. No puede variar tampoco mucho. Nada más es poquito por la cantidad de decimales que tomemos. Y el redondeo que hagamos. Ahora ya tenemos corriente de base, corriente de colector. Calculamos BCE. BCE sería igual a, si recordemos, sale a partir de este análisis, que es BCC menos la caída de voltaje en las resistencias, tanto en la de emisor como en la de colector. Y si aproximamos las corrientes, entonces sabemos que sería corriente de colector por RC más RE. Al sustituir valores, sería 20 volts menos 2.01 miliamperes, que multiplica RC más RE, que son 2 kilos más 1 kilo ohm. Esto nos da un valor de, serían 3 por 6 aproximadamente 14, es decir 13.97 más o menos. Y ya tenemos los primeros 3 datos. Para los siguientes voy a tener que limpiar el pizarrón y continuar. Nada más no olviden que ya tenemos 3 datos.
Ahora, para calcular BC, perdón, me estaba poniendo de color azul. Para calcular el voltaje en el colector, sabemos que el voltaje del colector, es decir, en este punto que está aquí, ¿cuál sería? El voltaje en el colector sería, o lo podemos ver como este voltaje menos este, es decir, todo esto que hay aquí. Es decir, VCC menos la caída nada más que hay aquí. ¿Esto por qué? Porque si a este voltaje le quito esto, yo obtengo el voltaje que tengo en este punto, y ese es el colector del transistor. Yo podría hacer un análisis un poquito más complicado, es decir que VCE es el voltaje de colector emisor que ya calculé menos el voltaje de colector, es decir, algo así. VC sería VCE menos VE, perdón, más VE. ¿Sí? Bueno, les pongo la ecuación. VCE sería VC más menos VE, y despejando, VC sería VCE más VE. ¿Y VE quién es? Corriente de emisor, que es próxima corriente de colector, por RE. Entonces es válido usar esta o esta. En mi caso, voy a usar esta de acá arriba porque es la primera que puse, nada más por eso, pero puedo usar la de acá abajo. De igual manera lo pueden intentar usando esto y verán que da un resultado similar. ¿Por qué digo similar y no igual? Porque también por los decimales que hemos usado puede variar un poquito. Ojo, al hablar un poco no implica que si yo tengo 3 de corriente y me sale 4 está bien. No, si yo tengo 3 de corriente y me sale 2.99 significa que está bien porque nada más la variación es poca. Bueno, voy a usar esta fórmula, sustituyo valores. ¿Cuánto era la corriente de colector que ya habíamos calculado? La corriente de colector la teníamos en 2.01 mili por resistencia de colector, que es 2 kilos. Esto nos da 20 menos 4 son 16, son 15.98. Y este sería el voltaje del colector. Ahora, con la misma lógica vamos y calculamos voltaje del emisor. El voltaje del emisor, ¿quién sería? En este caso, como es el punto de acá abajo de esta configuración, pues es el voltaje en esta resistencia. Es decir, voltaje de emisor sería corriente de emisor por resistencia de emisor. Y aquí, como dijimos que es muy próxima la corriente de emisor con la de colector, podemos hacer esta igualación. Bueno, voy a ponerle próximo, parecido pues, o casi igual pues. Por lo tanto, sustituyendo valores, VE es igual a 2.01 mA por 1 kilo ohm. ¿Eso cuánto da? 2.01 volt. Ahora solamente me falta calcular el voltaje de base y el voltaje BC. Ahora, el voltaje de base, ¿cómo lo calculo? Voltaje de base. El voltaje de base lo calculo a partir de decir que el voltaje de base emisor es voltaje de base menos voltaje de emisor. Puedo despejar de ahí, como voltaje de base es igual a voltaje de base emisor menos voltaje de emisor, y estos dos datos ya los obtuve anteriormente. Entonces, voltaje de base sería voltaje de base emisor, que es 0.7 por el transistor, menos voltaje de emisor, que lo acabo de obtener. Eso me da un voltaje de base de
1 punto, perdón, me equivoqué, aquí es más, despejamos, pasamos a positivo, lo bueno que me di cuenta a tiempo, 2.71 volts, antes de hacer una barbaridad que luego no nos hubiera quedado, es 2.71. Por último, el voltaje de colector a base sería voltaje de colector menos voltaje de base, y el voltaje de colector es 15.98 volts menos el voltaje de base, que es 2.71, y aquí revolví colores. Entonces voltaje de colector a base sería igual a 13.27. Aquí cabe destacar algo importante, que calculé con voltaje de colector a base, pero un dato que es el que se solicita normalmente no es el voltaje de colector a base, sino de base a colector, ¿sí? Yo lo puse así porque en la literatura lo pide al revés, normalmente. Entonces, nada más para que vean, si yo lo mido de colector a base me da 13.27, pero en la literatura, como lo piden de base a colector, lo único que pasa es que cambia, por lo tanto el signo quedaría negativo, por si lo llegan a ver en la literatura. Sería todo.